Capítulo 1. Engaño. Una persona vestida de gris oscuro corría de una sombra de una casa a otra sombra. Nadie se dio cuenta ya que la persona era rápida. No se pudo notar nada que identificara a la persona. Tal como era la intención de dicha persona. Si lo identificaran, habría acusaciones masivas de que él hiciera algo ilegal. Lo cual solo resultaría en que lo arrastraran al anciano otra vez. No, él tenía otros planes esta noche. Las calles vacías de su pueblo natal, él usó el término hogar muy libremente, estaban funcionando bien para sus planes. Finalmente llegó a su escondite. Apretó una piedra en una pared y dijo que la pared se deslizó a un lado sin ruido, las maravillas de silenciar las focas, y lo dejó entrar. Tan pronto como entró, la pared se deslizó hacia atrás, fingiendo que no se podía encontrar nada de interés allí. La persona encendió una linterna y ahora las características podrían ser identificadas. La persona medía aproximadamente 1,50 m de estatura, delgada, de sexo masculino y vestida con pantalones grises oscuros que estaban cubiertos con vendas negras en los tobillos y una camisa gris de manga larga que se mantenía en su lugar con protectores grises para los brazos. Llevaba guantes negros con placas de metal sin brillo en la parte posterior. Su cabeza estaba oculta por una capucha y una máscara que solo dejaba sus ojos descubiertos. Ahora se quitó la máscara de la cara inferior y la capucha hacia abajo. El cabello amarillo puntiagudo fue revelado al igual que 3 barbas como marcas de nacimiento en las mejillas del niño. Bajó las escaleras detrás de la puerta disfrazada y llegó a una habitación después de caminar durante 5 minutos. Encendió las luces y ahora toda la habitación era visible. La habitación era masiva. Era rectangular y estaba dividido en 6 partes por paredes altas. Solo una parte se cerró por completo, la del extremo izquierdo. 4 partes eran aproximadamente del mismo tamaño y 2 eran el doble de su tamaño. Caminó hacia una pared en una de las partes más pequeñas y sacó 3 rollos de sellado de su bolsa en su cinturón. Desenrolló un rollo que estaba etiquetado con armas y comenzó a abrir el contenido. Varios shuriken y kunai, una espada corta, 2 katanas, 4 kodachis, una hoz de cadena, un contenedor con senbons, 2 molinos de viento shuriken y 4 dagas fueron sacados del rollo de sellado y colocados, clasificados por clases, en un estante donde otras armas fueron almacenados. Las armas más grandes, como las espadas de diferentes tamaños, se colocaron en la pared junto al estante. Luego, el chico se dirigió a otro estante en la parte contigua, que estaba lleno de pergaminos de diferentes tipos. Los estantes individuales fueron etiquetados con la categoría de la información en los rollos. Un estante tenía un letrero de agua, uno para el viento, uno para el fuego, uno para la tierra y otro para los rayos. Luego hubo no elementales, taijutsu, kenjutsu, fuinjutsu, técnicas de clanes, políticas y familias nobles, geografía, supervivencia y estrategia. Nuevamente abrió el contenido del segundo rollo y ordenó los rollos que sacó en las categorías respectivas. Tendría que mirarlos más tarde, pero ahora tenía otras cosas que hacer. El último rollo que sacó revelaba que contenían bolsas que tintineaban cuando las movían. Había monedas en ellos. Otras bolsas crujieron, había billetes en ellas. Guardó el dinero en las bolsas en una caja fuerte junto al estante con los rollos. Un buen recorrido esta noche. El niño se dijo a sí mismo. Realmente me gustan los exámenes de Chunin. Siempre recibo muchos suministros nuevos de esa manera. Fue a la parte que estaba en el extremo derecho de la sala. Había un pequeño baño con ducha, lavabo, inodoro y bañera en la parte trasera y una cocina en la parte delantera. Encendió la ducha y mientras esperaba que el agua se calentara, se desvistió. Probó el agua y luego se metió debajo de la ducha. Disfrutó del agua tibia durante un tiempo antes de tomar la espuma de la ducha y limpiar su cuerpo. Cuando se lavó el cabello con champú. Una vez que estuvo limpio, apagó el agua, salió de la ducha y tomó una toalla de un soporte. Se secó el cuerpo y el pelo antes de ponerse la ropa de noche. La parte opuesta al baño, la que estaba completamente separada del resto de la habitación, era una habitación con muebles que él mismo había construido. Tenía un armario, una cama, una mesita de noche y una cómoda. La alfombra. Nadie, ni siquiera el viejo Okage sabía sobre este escondite. Si bien estaba bajo tierra y, por lo tanto, no entraba luz natural, era seguro. Un hecho que ningún otro lugar en toda la aldea podría pretender ser para el niño. La menor de todas su residencia oficial. Bueno, si alguien lo buscara, solo encontrarían un clon sombrío de él acostado en la cama, fingiendo ser él.
Fue un gran golpe de suerte que tuviera la costumbre de observar las verdaderas pruebas genin del Jonin Senseis. Hace 3 años, cuando tenía 9 años, vio a un Jonin extraño con el pelo plateado puntiagudo y una máscara como la suya, que solo tenía un ojo revelado de toda su cara, utilizando el jutsu. Primero pensó que era el clon normal que la academia enseñaba, pero era diferente ya que el clon podía atacar como el original. El jutsu clon de las sombras se había convertido en su jutsu favorito. Primero, podría hacer mucho más con el apoyo de los clones de sombra. Segundo, se había enterado después de 2 semanas después de finalmente lograr hacer el jutsu, que cada vez que uno de sus clones se disipaba, él y los otros clones obtenían los recuerdos del clon disipado. Le había ayudado en su entrenamiento inmensamente. El pueblo estaba completamente en contra de él, eso lo sabía desde que era un niño pequeño. Hubo tal vez un puñado de personas que no lo odiaron directamente. No sabía con qué frecuencia había estado en el hospital debido a su odio. Pero había encontrado formas de evitarlo. Sabía que la única forma de no ser golpeado era hacerse más fuerte que los que lo golpeaban. A él no le importaba si los lastimaba más. Los que lo atacaron iban a pagar. Pero hacerse fuerte no ocurrió de la noche a la mañana y también necesitaba cubrir todas sus bases para no ser ejecutado por órdenes del consejo, sus mayores enemigos en el pueblo. Había descubierto la razón de su odio hace 5 años. Se había vuelto más inteligente después de robar pergaminos y libros de viejos almacenes no utilizados en la academia. En su mente, no estaba mal lo que hizo, era simplemente sobrevivir en esta aldea arruinada. Mientras que el Hokage era uno de los pocos que no lo odiaba y lo protegía, de lo contrario estaba seguro de que ya estaría muerto. Él era demasiado viejo y estaba cansado para hacer bien su trabajo. Él, Naruto Uzumaki, o más bien Namikaze, incluso si nadie sabía que se había dado cuenta, era el contenedor del Kyuubi, el zorro de 9 colas que había atacado la aldea el día en que había nacido. Y por alguna razón toda la aldea había sido informada sobre ese hecho y lo odiaba por la conexión con el zorro. Como si hubiera elegido convertirse en el contenedor de ese demonio. Pero no, lo vieron como el zorro. Bastardos estúpidos. Incluso él, con su conocimiento autodidacta del sellamiento, sabía que él y el zorro eran 2 entidades separadas. Un día, cuando había estado limpiando los almacenes de la Torre Hokage después de una broma, su única forma real de mostrar su frustración con la aldea, había encontrado una caja con el kanji como cuarto en ella. Había liberado la caja de polvo cuando un Nodachi mal colocado cayó desde un estante superior y se cortó el brazo. Rápidamente vendó la herida en su brazo con la manga ya arruinada de su chaqueta y luego abrió la caja. Encontró algunas cosas personales que el Yondaime le había dejado. Un certificado de matrimonio y su propio certificado de nacimiento que establecía que sus padres eran Minato Namikaze y Kusina Namikaze nee Uzumaki. Se sorprendió al descubrir eso, pero sabía que solo tendría esta oportunidad de ver si su padre y su madre le habían dejado algo. Por alguna razón, el Hokage le mintió que no sabía quiénes eran sus padres. Estaba dolido porque el viejo le había mentido y decidió no decirle que ahora lo sabía. En la caja había algunos documentos para cuentas bancarias, vio que debería haber heredado una fortuna, la escritura de un pedazo de tierra en las afueras de Konoha, revisó el lugar más tarde, decidió, y algunas fotos de sus padres, aquellos que tomó y los ocultó en su cuerpo. Supuso que si todavía quedaba una casa, mucho se mantendría allí. Ver el lugar había sido una muy buena idea. Encontró una pequeña casa, solo la planta baja, el primer piso y un sótano, pero era obvio que el responsable del interior la había elegido con amor al detalle. Encontrar la casa había sido difícil, ya que se había ocultado con sellos otra vez, no es de extrañar con la reputación de su padre como un genio, pero después de 4 horas de búsqueda, había encontrado el sello que lo dejaba entrar. Encontró un pequeño estante de jutsus, muchas notas sobre el sellado con la espiral de Uzumaki, un libro sobre el clan Uzumaki de Whirlpool Country y otro sobre el Namikaze Clan of Fire Country. Ya había leído los 2 libros y sabía las historias de sus clanes. Lo hizo sentir aún más resentimiento hacia la población general de Konoha. Debería haber sido tratado como la realeza. Incluso si hubiera sido lo suficientemente feliz como para ser tratado como todos los demás. Del libro del clan Namikaze descubrió que la hija de Nidaime Hokage se había casado con el heredero del clan Namikaze, que hizo que su padre fuera el nieto del Nidaime y él mismo su bisnieto. El Shodai era su bisabuelo. El único Hokage con el que no estaba relacionado era el Sandaime, e incluso el viejo lo trataba como a un segundo nieto.
También estaba relacionado con la esposa de Shogai, Mito, que había nacido como Uzumaki y se casó con Ashirama Senju en un matrimonio político para fortalecer los lazos entre Konoha y Usushio más de lo que ya lo hacía la relación distante entre los Senju y los Uzumaki. Mito Uzumaki había sido el grandauta de su madre. También había encontrado los 2 diarios de sus padres que le informaron que, desde Mito, siempre había sido un Uzumaki que contenía el Kyuubi. Su madre le había escrito cómo había venido a Konoha para reemplazar al viejo Mito. Cómo no había sido condenada al ostracismo por el zorro, ya que nadie más que el Sandaime y los asesores más importantes lo sabían. ¿Por qué diablos no habían hecho lo mismo por él? ¿Por qué dejar que los aldeanos sepan que él era un Jinchuriki? No tenía sentido. Levantó la manta de su cama y se metió en la cama. Se acostó después de configurar el despertador. Miró la imagen de sus padres en la mesita de noche y sonrió. Tendría que estar en la academia a la mañana siguiente y no quería recibir demasiada atención no deseada. Mientras mantenía la imagen de un idiota, era simplemente más seguro dejar que los aldeanos pensaran que no era una amenaza hasta que estuviera listo para simplemente darles el infierno. No omitió clases a menos que lo echaran. Fueron los constantes intentos de sabotaje lo que le hizo desarrollar sus resentimientos contra la aldea. Si solo pudiera escapar, pero sabía que eso no estaría permitido y que no podría escapar del Ambú. No, primero necesitaba llegar a ese nivel. Que todos lo subestimen. Mientras el Hokage mantuviera a raya los peores ataques, perseveraría. No hubo ningún ataque serio en 5 años. Lógico ya que los atacantes más viciosos siempre habían sido los Uchiha. Pero con ellos controlando la policía militar, no se había hecho nada contra ellos. Oficialmente, si uno de los atacantes había sido atrapado, había sido disciplinado, pero extraoficialmente sabía que se habían salido con la suya. Él había sido una de las pocas personas que estaba feliz con la masacre de Uchiha. En su opinión, Itachi Uchiha había hecho una buena acción matando a todos. Y él mismo también se había beneficiado. Él ya había encontrado su escondite actual 3 semanas antes de la masacre de Uchiha. Había sido una gran coincidencia. Había huido de otra mafia de aldeanos borrachos cuando había estado buscando un escondite en el estrecho callejón. Se había apoyado contra la piedra que activaba el mecanismo, con la piedra muy baja en la pared. No era de extrañar que el lugar ya no se hubiera encontrado, y se hubiera vuelto a caer en el oscuro corredor. Al principio había entrado en pánico en la oscuridad, luego se había calmado y había encendido una cerilla para ver dónde estaba. La linterna ya había estado allí y él la había encendido para explorar el lugar. Toda la habitación subterránea estaba llena de cosas espeluznantes. Había echado a la mayoría de ellos después de superar su estómago revuelto y muchas cosas útiles. Algunas de las cosas fueron horribles. Al igual que las partes del cuerpo en vasos con un poco de líquido para preservarlos. Afortunadamente, esos habían sido muy pocos. Quizás 10 o más. Las otras cosas fueron mucho más útiles para él. Un estante con algunos rollos de jutsu, algunas armas, equipo médico, pergaminos médicos, información sobre venenos y los dichos venenos en botellas, y algunas máquinas que estaba bastante seguro de que se usaban para torturar gente. Las máquinas ahora estaban almacenadas en la segunda parte de la habitación en el lado izquierdo. Almacenó todas las cosas que realmente no necesitaba allí, pero que no quería tirar. ¿Quién sabía cuándo algo podría ser útil, incluso si no sabía si alguna vez entraría en TI? La noche después de la masacre de Uchiha se había colado en el recinto vacío y había buscado cualquier rollo de sobra o armas que pudiera agregar a sus pertenencias en la habitación secreta. Había encontrado bastantes de ellos, incluso si no podían estar cerca de la cantidad total de jutsus que el Uchiha había poseído. Tenía un gran saco con él y los metió a todos adentro. No había forma de que dejara ese tipo de conocimiento para que la aldea bastarda se beneficiara cuando los Uchihas en su opinión tenían que compensarle mucho. Afortunadamente, no se colocaron guardias alrededor del complejo, por lo que fue fácil colarse allí. Estaban todos ocupados cazando al culpable. En esa noche él tenía 27 rollos con jutsus de todo tipo. La mayoría eran fuego jutsus. No quería arriesgarse a ser atrapado por accidente y regresar a su escondite. En las semanas siguientes había ido al complejo Uchiha 2 veces más, pero los equipos de limpieza obviamente ya habían recogido las cosas buenas restantes. Bueno, él mismo había hecho un buen recorrido y ahora tenía muchos jutsus que podía aprender.
Con los rollos de la guarida, sus pergaminos robados y libros de la academia y los rollos de Uchiha, aprendió mucho sobre el taijutsu. Los pergaminos médicos le resultaron muy útiles ya que explicaban dónde estaba el cuerpo más vulnerable. Genjutsu absorbía esa área al principio, y ninjutsu. Pronto se dio cuenta de que su principal problema era el control de chakras. Tenía tanto chakra y tan poco control que se metió con sus jutsus en la academia. Afortunadamente había un rollo que describía todos los ejercicios de control de chakras conocidos con los rollos médicos. Estaba realmente agradecido de haber encontrado este lugar. Si bien el propietario anterior tenía que ser un poco lento, obviamente también había sido un buen shinobi. Desde entonces, Naruto se había entrenado en la habitación secreta, aprendió cómo evitar que los aldeanos le cobraran de más, principalmente cazando en el bosque en busca de carne y pescado, recogiendo plantas comestibles y cultivando algunas verduras en un campo pequeño que había comenzado a 4 millas del pueblo en una parte del bosque. Normalmente no había ninjas normales. Los civiles no salían de las carreteras principales si viajaban fuera de Konoha, por lo que su campo oculto estaba a salvo. Trabajó en paz, conocía los ejercicios al espiar a los equipos de Genin que fueron entrenados por sus Jonin senseis, entrenó sus técnicas de armas también como era posible sin un compañero de entrenamiento, trabajó en los ejercicios de control de chakra y comenzó en el ninjutsu de bajo nivel. Era de mañana y Naruto se preparó para el día siguiente de tortura. Odiaba tener que fingir ser un idiota. Él debe ser alabado como un genio. Sabía que podría vencer a todos los Chunin en el pueblo y la mayoría de los Jonin. Los únicos de los que no estaba tan seguro eran el Jonin de élite, el Anbu y por supuesto el Hokage. Tenía solo 12 años después de todo y aunque era fuerte y tenía más poder físico que todos los otros niños de su edad, incluido el niño que imitaba a Gai Maito, el mejor maestro taijutsu de la aldea, estaba limitado en lo que su cuerpo podía soportar. Tenía la ventaja de que el Kyuubi curaba sus heridas durante la noche, lo que incluía sus músculos que se desgarraban por el entrenamiento. Durante el último año se había preparado masivamente para sus posibilidades de salir del pueblo en misiones. Fue el último año que sería un civil. Había jugado con la idea de graduarse temprano, pero sus posibilidades eran mejores con su grupo de edad. Siendo el hijo del Yondaime Hokage, debería poder defenderse de los enemigos de su padre que podrían reconocerlo. Después de un tiempo, llegó a la conclusión de que esa era probablemente la razón de las mentiras del Hokage. El viejo siempre trató de protegerlo, pero no tuvo tanto éxito. El Consejo Civil tenía demasiado poder político para que el anciano controlara todas las partes de la vida del pueblo. Y antes de que él no fuera un ninja, no estaría bajo el poder del Hokage. Mientras que el Hokage como su guardián oficial siempre fue incluido en sus castigos por las bromas, en su mayoría el Consejo Civil trató de arruinarlo allí. Y como la parte ninja del consejo lo descuidaba en su mayor parte, no había ninguna posibilidad de que volviera al Consejo Civil en este momento. Afortunadamente, los exámenes de graduación fueron en 2 días. Luego finalmente saldría de la academia, obtendría un Jonin Sensei y podría comenzar a mostrar sus habilidades. Bien, dependiendo del Jonin, pero normalmente podía confiar en que el anciano no lo enfrentaría con otro demonio que odiaba. Había algunos Jonin que al menos lo tratarían neutralmente. Él salió de la habitación y apagó las luces. Él tomó la linterna encendida y caminó hacia la entrada. Había un agujero espía en la pared para permitirle verificar si había personas afuera, pero normalmente el callejón estaba vacío. Después de todo, no había entradas de casas en el callejón y era demasiado estrecho para almacenar cosas. Algunos botes de basura estaban en un extremo, pero eso era todo. Abrió la pared y salió. Llevaba la abominación anaranjada de que el único dueño de una tienda que incluso le había vendido ropa le había considerado ropa adecuada. Por supuesto que le habían cobrado de más, pero a la noche siguiente había tomado las cosas que había pagado con el dinero que se le había exigido de forma ilegal. Él siempre hizo esto. Si el dueño de una tienda lo sobrecargó o lo echó, él tomó lo que el dueño de la tienda le debía o le dio una broma a la tienda que lo echó. Por supuesto, nadie sabía sobre su compensación. El consejo tendría un día de campo. Pero como nadie podía probar nada y nunca encontraron ninguna de las cosas robadas en su poder, no tenían ningún caso y el Hokage se había negado a dejar que lo castigaran sin pruebas. Desde el día en que aprendió los clones de las sombras, había enviado un clon de sombras para fingir que entrenaba en un campo de entrenamiento todos los días. Su clon fingió realmente apestar, pero nunca darse por vencido.
Lo único cierto acerca de su personalidad que mostró que el pueblo era la actitud de nunca rendirse. Todo lo demás fue falso. Naruto llegó a la academia y se sentó en el fondo de la sala, apoyando la cabeza sobre la mesa e intentando dormir un poco más. A nadie le importaría realmente. El único maestro que intentó hacer que prestara atención fue Iruka Umino. Naruto sabía que a Iruka también le disgustaba por el zorro, pero el Chunin era al menos lo suficientemente profesional como para no dejar que influyera en su trabajo. Solo por esa actitud, Naruto respetaba a Iruka. No le gustaba, pero lo respetaba. Naruto se despertó de nuevo cuando las mejores fangirls de Uchiha de la clase, Sakura Haruno e Ino Yamanaka tuvieron su ruidosa entrada diaria. Realmente, todo ese esfuerzo para un emo cuya única ambición en la vida era matar a Itachi. Y el bastardo ni siquiera era tan fuerte. Claro, para un estudiante de academia era fuerte, pero con toda la ayuda que le habían ofrecido varios ninjas en el pueblo, ya debería estar Chunin. Podría haberse graduado hace 2 años si lo hubiera elegido, pero no lo hizo. Naruto sabía que Sasuke no era un ninja tan bueno como lo era su hermano mayor y que nunca lo sería. Itachi era un genio raro. Inteligente y poderoso. No sucedía a menudo que esos dos rasgos se unieran en alguien tan joven como Itachi cuando se graduó. Genin con 7, Chunin con 10, Jonin con 12 y el Capitán Anbu con 13. Sasuke estaba demasiado obsesionado con la venganza para alcanzar su máximo potencial. Su odio hacia Itachi lo estaba frenando. Mientras entrenaba mucho, se enfocaba en las cosas que su clan le había enseñado antes de que todos fueran asesinados. Lo que significaba que tenía una sólida comprensión del estilo Uchiha Taijutsu, que dependía del Sharingan, que Sasuke aún no había activado. También conocía un jutsu de fuego de rango C, el gran jutsu de bolas de fuego que Naruto sabía que los Uchiha realmente les gustaba usar, cuando podían salirse con la suya también con él. Sasuke era superior en sus académicos, los 3 ninjutsu básicos que se enseñaban en la academia y con sus armas arrojadas. Pero todo el mundo hablando sobre vencer a Itachi un día carecía de sus habilidades en cualquier cosa fuera de ese conocimiento y habilidad. No sabía Genjutsu, que incluso Naruto después de miles de horas colectivas de entrenamiento de control de chakras, que se había vuelto mucho más fácil con los clones de sombras, había sido capaz de aprender, no tenía un arma además del kunai y shuriken estándar que tenía. Aprendido a usar en combate, Naruto eligió seguir el ejemplo de Sandaime y aprender a usar un báculo y también sabía cómo usar un tanto como arma de reserva, no sabía nada sobre sellos, una habilidad que Naruto tenía la ambición de seguir en las pisadas de sus padres ya dominaba, y su uso de otras herramientas carecía de forma masiva. No, mientras que Sasuke era hábil para un ninja normal de su edad, estaba lejos de ser un genio. Ese título fue entregado demasiado fácil hoy en día. El genio Hyuga Neji del año pasado, Sasuke de este año, y probablemente los otros años también tuvieron un genio en ellos. A Naruto realmente no le había importado. Ahora las 2 chicas que luchaban contra los gatos intentaron resolver el asunto a quien se les permitiría sentarse junto a su enamoramiento. ¿Qué más era nuevo? Si hubiesen mirado, habrían notado que había 2 asientos al lado del bastardo. Y dicho emo no les prestó ninguna atención. Él simplemente meditó como siempre. Finalmente Iruka llegó y envió a ambas chicas a sentarse lejos de Sasuke y comenzó con la repetición para los exámenes. Naruto haría lo necesario para pasar la prueba, pero no mucho más. Quería marcar bajo para ser puesto en el mismo equipo que Sasuke, el único que se garantizaría que se aprobó. Simplemente no había forma de que al precioso Uchiha se le permitiera fallar en su verdadero examen Genin. Y para mantenerlo feliz, se le asignaría un Jonin fuerte que podría enseñarle mucho. Bueno, con las habilidades de espionaje perfeccionadas de Naruto obtendría las mismas ventajas una vez que lograra que el equipo pasara. Sabía un poco acerca de los Jonins que normalmente tomaban los equipos. Para pasar una prueba, solo tendría que saber cuál obtuvo como sensei y actuar en consecuencia. Incluso sabía lo que Kakashi Atake, el extraño Jonin del que había copiado el clon de Sombra Jutsu, quería de sus equipos. El hombre era un gran creyente en el trabajo en equipo. No es tan difícil de lograr, si él consiguió que el emo cooperara para pasar. El jutsu que estaban repitiendo hoy fue la transformación. Bueno, Naruto tenía su propia versión que usó para avergonzar a Iruka. El jutsu sexy, una verdadera transformación contraria a la ilusión normal. No es que nadie supiera de esta diferencia. Naruto había creado ese jutsu para distraer a los perseguidores y noquearlos. Juró que el pueblo estaba formado por más del 95% de pervertidos. Iruka fue derrotado por una hemorragia nasal gigante.
Luego, Naruto tomó la opción segura y huyó del aula donde casi todas las chicas querían castrarlo por usar ese jutsu en su presencia. Fue a Ichiraku y pidió 7 tazones de ramen. Si bien era parte de su máscara, a Naruto le gustaba mucho el ramen en Ichiraku. No le gustaba el ramen envasado que vendían las tiendas. Él solo había tenido demasiado cuando era más joven. Era el único alimento que podía pagar y cocinar con sus habilidades limitadas. El ramen en Ichiraku era mejor y más saludable. Obtuvo de aquí la carne, el pescado y las verduras que necesitaba su cuerpo. Si bien había mucha sal en el caldo, con el chakra Kyuubi ayudando a mantenerlo sano, no había mucho que temer. Había comenzado a cazar y pescar 2 meses después de encontrar la habitación secreta, que le daba al zorro más nutrientes para trabajar. Su campo de vegetales luego se agregó a su dieta una vez que sus esfuerzos por cultivar vegetales dieron sus frutos. Naruto aprendió a vivir de la tierra. Con el clima templado en Fire Country, no tenía que temer por el clima masivamente frío que haría imposible cultivar cosas. También recogió nueces y frutas de los árboles y arbustos en el bosque para agregar a su dieta. Mostró en él finalmente tener un chorro de crecimiento. Cuando comenzó en la academia, había sido uno de los niños más pequeños de la clase. Una vez que cumplió 9 años, era uno de los más altos. Comprensible cuando vio las fotos de su padre. Minato Namikaze había sido alto. Si bien la obtención de leche fresca y huevos había sido un problema al principio, una vez que había dominado la transformación del jutsu, ese problema había sido resuelto. Fue a comprar las cosas que necesitaba y no pudo cazar o crecer disfrazado y las consiguió sin problema. No compró todo lo que necesitaba porque no quería darles su dinero a la gente que lo odiaba. Podía hacer cosas mejores con ellos, como esperar la caravana de comerciantes que venía a Konoha 2 veces al año y comprar las cosas que quería de ellos. Había comprado su nuevo atuendo, uno que usaría una vez que se convirtiera en ninja, durante su última visita. En 1 semana y 2 días, el día en que se asignaron los equipos, él los presentaría la primera vez. Finalmente fue el día de los exámenes de graduación. Naruto respondió correctamente suficientes preguntas para pasar esta parte y no meterse en problemas si no le iba demasiado bien en la parte ninjutsu. No sabía cómo los profesores tomarían su clon jutsu. Lanzando armas y el taijutsu en el que hizo un promedio, estaba bien para él derrotar a un estudiante de una familia civil con su estilo de luchador callejero. Él no revelaría que era competente en los estilos Uzumaki y Namikaze taijutsu. Eso esperaría hasta estar seguro de que nadie podría arruinarlo más. Entonces llegó el momento de la última parte. Iruka anunció que tendrían que mostrar el clone jutsu. Naruto suspiró. Este fue definitivamente otro intento del consejo de arruinarlo. Era bien sabido que era pésimo en este jutsu. Entró en la habitación donde Iruka y Mizuki estaban esperando para ponerlo a prueba en el jutsu. Naruto, que quería graduarse, se concentró duro para reducir la cantidad de chakra que usaba en la menor cantidad posible que podía manejar. Clone jutsu. Gritó y apareció una nube de humo. Cuando se disipó el humo, había 20 de Naruto que podrían llamarse clones propios. La coloración era un poco débil, pero eran clones factibles. Naruto respiró aliviado. Iruka aceptaría esto, incluso si no fuera perfecto. Bueno, eso es una sorpresa para Naruto. No hubo necesidad de hacer tantos clones. Iruka dijo sorprendido de que Naruto hubiera logrado hacer el jutsu. Nunca antes lo había descifrado. Bueno, Iruka-sensei. Entrené muy duro para este jutsu y de alguna manera esta es la menor cantidad posible de clones que puedo hacer y todavía es muy difícil. Dijo Naruto frotándose la cabeza avergonzado. Maldito demonio mocoso. Este es un resultado aceptable. Iruka lo pasará ahora y puedo olvidar mi plan de usarlo para robar el pergamino. Estaba seguro de que fallaría. Mizuki despotricó mentalmente. Definitivamente mejoraste mucho. Pasa, Naruto, incluso si aún debes continuar trabajando en este jutsu hasta que puedas hacer tus clones perfectos. Necesitan un poco más de color. Iruka comentó y tendió una diadema. Lo haré, Iruka-sensei, gracias. Dijo Naruto, sin siquiera fingir su felicidad por graduarse. Fin del capítulo.